Vamos con el tercer ejercicio express de movimiento armónico simple. Vamos a ver qué nos da, qué nos pide y todo eso. En una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación expresada en el sistema internacional es esta. En este ejercicio nos está dando la ecuación. En el vídeo anterior nos pedían calcular la ecuación, hacerla nosotros. En esta nos la da, que es lo típico, que os la den. Pues como consejo, lo primero que vais a hacer cada vez que os da la ecuación es poner la original, que es amplitud por seno por frecuencia angular por tiempo más el valor de número de onda, que es kx, más el desfase, que tenemos este simbolito, a veces también aparece así, el que queráis. Esa es la fórmula original. Dirás, hay una diferencia, porque a mí no me suena. En el vídeo anterior hicimos así: A, la amplitud por el seno, W por T, más el desfase, ¿no? Así es como lo hicimos. ¿De dónde sale kx? Tenemos un vídeo explicándolo, ¿vale? Es una pequeña modificación. Esta fórmula, si la modifico, me puede dar esta de aquí. Son la misma. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál voy a usar? ¿En qué momento? Pues según y lo que me diga la que me dé el ejercicio. Si tengo aquí 4x, una x, quiere decir que tengo que usar la de la k. Si no me lo da, si esto no estuviese así, pues sería wt más el desfase. Y ya estaría. ¿Vale? Es la única diferencia, ¿vale? Para que no os liéis, es que son distintas, aquí tengo x, es lo mismo. ¿En qué me va a afectar? Pues a la hora de hacer los ejercicios, los datos que puedo sacar. Es decir, T2W, la frecuencia angular, que es omega, sería 2. La K, que es el número de onda, sería 4. La amplitud sería 0,2. Me da un dato más, que es el número de onda. ¿Para qué me sirve? Pues para hacer el A, por ejemplo. Siempre que nos dé un ejercicio, lo primero, si nos da una fórmula, colocamos esto. Y lo segundo, todas estas fórmulas, tal cual, del tirón, las apuntáis en una esquina, rápido. Y empezamos a hacer. Vamos a calcular el periodo, que es T mayúscula. La podemos calcular aquí, aquí o aquí. Vamos a ver qué fórmula me viene bien. Empezamos con la primera. 2pi, ¿cuánto es? Pues 2pi es 2pi. Ahí no hay más. 2pi lo podemos colocar. 2 por 3,14. T, que es el periodo, es una incógnita. ¿Y la frecuencia angular es incógnita? No, porque la tengo aquí. 2. Pues ahí está. Voy a calcularlo. La T la puedo sustituir, este aquí. Y hago 2pi entre 2. Y ahí lo tendría. Siempre acordaros de poner las unidades, ¿vale? El periodo va en segundos. Pi segundos. Pi segundos, ¿qué respuesta? Sí, ¿vale? Así se queda. Pi segundos. Frecuencia. ¿De dónde podemos sacar la frecuencia? Pues de aquí o de aquí, ya que la frecuencia angular, que es distinto a la frecuencia, ¿vale? Frecuencia angular es omega, ya la tenemos. Y aquí también podríamos sacarla porque la T es pi. Con cualquiera de las dos fórmulas os serviría. Yo lo voy a hacer con esta. Despejamos la frecuencia. 2pi pasaría dividiendo a la otra parte. Y ahí lo tengo. 2 entre 2pi. 2 con 2 lo quito. 1 entre pi. Segundo elevado a menos 1 o hercios. El que queráis. Seguimos. La longitud de onda, que es lambda, este de aquí, este simbolito de aquí, es la longitud de onda. Borro esto para que quede más limpio. Esa es la que necesitamos. Dos fórmulas. Vemos, ¿no? La primera es esta y la segunda esta. Esta no la podemos utilizar porque nos pide también otra incógnita, que es la velocidad de propagación. Y es más, nos pide calcularla. Así que por ahora no podemos utilizar. Y esta de aquí, 2pi, hemos dicho que es 2 por 3,14, sin problema. Lambda no lo tenemos y la K tampoco. ¿O sí? Aquí. 4. Por eso os he dicho que lo que tenéis que hacer es poner esta fórmula seguido que os den el examen debajo para que podáis ir sacando datos e información de ella. Pues ahí lo tengo. Colocamos 2pi entre lambda, despejamos, este pasa aquí, ya veis que los despejes son súper sencillos, 2pi entre 4, pues pi entre 2 metros, ¿vale? Longitud de onda, como es una longitud, lo damos en metros. La frecuencia en hercios es segundo elevado a menos 1, el periodo en segundos, y nos queda la velocidad de propagación, que es Vp. ¿Lo podemos calcular? Sí, porque este lo acabamos de sacar, pi entre 2,
Y el periodo lo hemos sacado aquí, pi. Pues bueno, ahí lo tenemos, pi entre 2 entre pi. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, le ponemos un 1 debajo, pi por 1, pi, 2 por pi, 2pi. Ahí lo tenemos, ¿sí? El de fuera con el de fuera arriba, el de dentro con el de dentro abajo. Despejamos, bueno, más que despejamos, simplificamos, 1 entre 2 metros segundo, o 0,5, como queráis. Pues ahí lo tengo, este sería el A. Dirás, ¿es muy complicado? Sí, no, ¿por qué me estás poniendo aquí menos? Ahora te lo voy a explicar. ¿Por qué estamos poniendo que la velocidad es negativa? Pues, para eso me tengo que fijar en este signo de aquí. Y esto apúntatelo a fuego, ¿eh? Porque si no lo vas a hacer mal. Si este signo es positivo, la velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque si es positivo quiere decir que va en dirección contraria al eje X. Y si es positivo, y si es negativo, va en esta dirección, ¿vale? Negativo, positivo es al contrario de la lógica. Positivo sería para la derecha, negativo para la izquierda. En este caso es al contrario. Entonces, como es positivo y va hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Y ya está. Ya hemos hecho el ejercicio A. Vamos con la B. La velocidad máxima de vibración de un punto cualquiera de la cuerda. ¿Cómo se calcula la velocidad máxima de vibración? Pues con la fórmula de la velocidad máxima, que es esta. Y aquí os voy a explicar otra cosa que no sirve para este ejercicio, pero veis que... Pero quiero que estéis atentos, ¿vale? Veis que aquí tenemos amplitud, frecuencia angular, coseno y fase. Si no me pidiese la velocidad máxima y pidiese la velocidad, solo la velocidad en un punto concreto, por ejemplo en t cuando es pi, esto borráis y metéis la fase que tenéis en el ejercicio. Es decir, pondríais coseno 2t más 4x más pi entre 4. Y con eso haríais el ejercicio. Entonces, esta fórmula, que es la general, que es la que todos sabéis, os sirve como referencia, pero la fase siempre fuera y metéis la que os da el ejercicio. Y dirás, pero has dicho que para este no te sirve. Efectivamente, para este no me sirve. ¿Por qué? Porque como ya vimos hace 2 vídeos, la velocidad máxima es cuando el coseno es más menos 1. El seno o el coseno. ¿Por qué? Porque si yo tengo un muelle con una caja, estiro este muelle al máximo, es decir, al máximo de amplitud, y suelto, justo en el momento en el que suelto, la velocidad es el tope. Cuando la amplitud es máxima, la velocidad es máxima, es decir, estamos en una escala de senos y cosenos, esta amplitud vale 1 y la de aquí valdría menos 1. El tope es 1 y ya está. Si no os lo aprendéis de memoria, ¿vale? Velocidad máxima, siempre más menos 1. Pues ahí lo tengo. 0,2 por 2 por más menos 1. La amplitud es 0,2 porque lo saco de aquí. La frecuencia angular es 2 porque la saco de aquí. Y ahí lo tendría, más menos 0,4 metros segundo. El último, el C. La diferencia de fase. Este es igual un poco más complicado. Me dice que calcule la diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados por una distancia de 50 centímetros. ¿Qué es fase? La fase es, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, la fase es esto. Entonces, una diferencia de fase quiere decir que hay una fase inicial y hay una fase final. Y la diferencia es la resta de los dos. Es decir, la diferencia. Eso se dibuja así, ¿vale? Con el delta. Delta y la fase es x2, distancia 2 y distancia 1. Ya sabemos que las diferencias siempre es llegada menos salida. Así es como se hacen siempre las diferencias. Pues aquí hacemos lo mismo. Dirás, ¿pero cuánto vale? Vamos a verlo. Esto entendemos, ¿eh? Fase 2, fase 1. Y lo único que se diferencia es la distancia. Hacemos el cálculo. 2t menos 2t se va. Pi entre 4 menos pi entre 4 se va. Por lo que me queda, bueno, os escribo aquí, ¿vale? Que es fase, se me había olvidado que lo tenía ahí. Ahí lo tenéis, más bonito, fase. 4x2 menos 4x1. Entendemos esto, es matemática simple. Sacamos factor común. Y ahora volvemos a leer el ejercicio. La diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados por una distancia de 50 centímetros. Es decir, la diferencia de distancia de x2 a x1
La diferencia, es decir, si yo tengo aquí x1, lo muevo, y tengo x2, esta distancia es de 0,5 metros. Pues x2 menos x1, x2 menos x1 va a ser 0,5. Ahí lo tengo. Sí, siempre en metros, ¿vale? Tenemos centímetros, pasamos a metro. Y ya estaría. 4 por 0,5 nos da en radian, porque la fase se da en radian. Y esto es todo.